Quiero hablarle de un tema que le he titulado El favor de Dios. El favor de Dios. Si usted tiene lápiz y papel, si anda su celular, si anda una tablet, lo que ande, por favor tome nota para que cuando llegue a casa pueda recordar este mensaje, meditar en él. No es un mensaje que yo inventé, yo no lo he inventado, eso está en las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, como está en las Sagradas Escrituras, es una verdad indiscutible. Es una verdad que no puede ser rebatida porque es la verdad de Dios. El favor de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 39, versículo 2 en adelante. Vea lo que dice. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Cuando hablamos del favor de Dios, José es una persona que ejemplifica lo que es alguien que tiene o goza del favor de Dios. Y estoy convencido de algo: Dios desea que usted y yo tengamos su favor. ¿Usted lo cree conmigo? Ese es el anhelo de Dios. Nunca Dios ha planificado que a usted le vaya mal. Me da tristeza cuando los cristianos empiezan a desarrollar ese tipo de mentes, ese tipo de pensamiento, como que Dios desea hacernos un mal o desea vernos en la desgracia, o pensar en un Dios castigador. Esa es otra de las cosas. Si bien es cierto, dice su palabra, obviamente que hay un castigo cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, pero muchas de esas cosas que nos pasan no son cosas que Dios ha traído, sino son un fruto de lo que estamos haciendo. Pero cuando hablamos del favor de Dios, este es el plan de Dios para su vida. Tener el plan del favor de Dios para usted. Y yo quiero contestarle la pregunta de cómo puedo hacer, cómo puede hacer usted, cómo puedo hacer yo para tener el favor de Dios. Permítame contarle algunas cosas que me acontecieron cuando yo era un jovencito. Y cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras, la primera vez que leí la Biblia, tenía 15 años, empecé a leer las Sagradas Escrituras y empecé por el libro de Génesis. Y cuando pasé por esta parte donde leía acerca de José, empecé a orarle al Señor para tener lo que tenía José. En ese tiempo le llamábamos la unción de José. Pero yo le decía: Señor, yo quiero tener lo que José tenía. Y cuando a medida que iba pasando el tiempo, iba comprendiendo acerca del favor de Dios, entendí que para tener el favor de Dios, lo primero que tenía que hacer era pedirlo precisamente. Era pedirlo. Y usted, si quiere el favor del Señor, lo primero que tiene que hacer es decirle al Señor: dame tu favor. Y en las Sagradas Escrituras hay varios ejemplos acerca de personas que pidieron el favor de Dios. Y hasta un hombre como Saúl, que era un hombre terco, muy poco entendido, llegó a comprender que necesitaba tener el favor de Dios antes de enfrentar cualquier situación. Vaya conmigo, primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 12. Me dije, dice Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Este hombre había entendido que necesitaba el favor del Señor. Pero también hay otro hombre que fue un gobernante del pueblo de Israel, me refiero a Nehemías. En el capítulo 1, versículo 11, observe la oración de Nehemías.
Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, o sea, concede tu favor a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Aquel varón era el rey al que Nehemías le servía como copero. Pero note que estos hombres comprendieron la necesidad de pedir el favor del Señor. Hay veces vamos a enfrentar situaciones, vamos a ir a buscar un trabajo, vamos a tratar de hacer un negocio y le estamos diciendo, Señor, ayúdame, pero tenemos que ser específicos en esto y poder ir y decirle, Señor, dame tu favor en este momento. Y como le decía, cuando empecé a orar por esto y empecé a trabajar en una compañía, había situaciones que se salían de mi mano y que no las podía controlar. Pero esta oración me permitió llegar y hacer cosas que en lo humano, en lo natural, nunca lo hubiese logrado. Porque cuando uno tiene el favor de Dios, va a alcanzar cosas que nunca ni siquiera ha soñado. Vean lo que aconteció con Nehemías. Él hace esta oración y Dios le concedió lo que le estaba pidiendo. Dios quiere concederle en esta noche el favor sobre su vida. Mire, usted no es cualquier persona. Usted vino a este lugar y Dios lo está tomando muy en cuenta. ¿Usted lo cree? ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque cualquier otra persona podría estar en su cama. ¿Cuántos vienen de trabajar? ¿Cuántos vienen de sus trabajos? Cuando uno regresa del trabajo, uno no es como que viene muy animado, ¿verdad? Ay, sí, qué alegre ir a estar de pie y que eso me encanta. Pero usted vino a este lugar y Dios está tomando muy en serio lo que usted está haciendo. Y si el día de hoy usted le pide el favor, Señor, dame tu favor, quiero profetizar esto sobre su vida. Dios se lo va a conceder, querido hermano. Amén. Amén. Dios no es mentiroso. Dios se lo va a conceder. Y hay una gran diferencia entre las personas que tienen el favor de Dios y los que no lo tienen. Y cualquiera podría decir, sí, pero todos somos hijos de Dios, entonces todos lo tenemos. No es cierto. No es cierto. Porque de lo contrario, ¿por qué lo pidió Nehemías? Era un hombre recto. En una ocasión estaba el mismo Daniel. Iba a enfrentar la muerte con sus amigos. Y él le dice a sus amigos, oren por mí. Pidiendo que Dios tuviese su favor sobre su vida. Así que esto va a ser necesario que nosotros lo pidamos. Cuando Jesús se encontraba con un ciego, Él le decía, ¿qué quieres que yo haga? Cualquiera diría, oh Señor, por favor, ¿qué crees que va a querer el hombre que está ciego? Pero Él quería escuchar que su hijo le pidiera, esto es lo que necesito, Señor, sáname. Esta noche, esa debe de ser una de nuestras oraciones. Señor, dame ese favor que yo necesito. Quizás hay negocios que están atados porque el favor de Dios todavía no está en su vida. Hay empleos que están ahí y no han ocurrido porque el favor de Dios todavía no está en su vida. Usted no le ha pedido nunca el favor de Dios a él. Y eso fue exactamente lo que hizo Nehemías. Pero si vamos a pedir el favor de Dios, necesitamos un segundo paso también. Y es estar con Dios. Dios tiene que estar con nosotros. Eso marcaba una gran diferencia en la vida de José, porque no solo es pedirlo. Cualquier persona
si usted le dice a alguien en la calle, de hecho todos quieren la bendición de Dios, todos quieren el favor de Dios. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted quisiera tener el favor de Dios, que todo lo que usted haga venga bendición sobre su vida y todo lo que usted toque sea bendito? ¿Qué le van a decir? Claro que sí. Pero no se puede tener el favor de Dios si Dios no está en nuestras vidas, si Dios no está involucrado. Y eso es lo que pasaba con José. Había una gran diferencia en cualquier otra persona, porque José tenía a Dios de su parte. Vea lo que dice Génesis 39:2. El Señor estaba con José. ¿Por qué no lee esa parte conmigo que está subrayada? El Señor estaba con José. Ahora entonces usted lea esto conmigo, diga esto conmigo. El Señor está conmigo. Y vea lo que dice a continuación. Por eso, por esa causa, tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo, el egipcio. Esa era la razón por la cual tenía el favor. Porque Dios estaba con él y él estaba con el Señor. Será entonces necesario que nosotros estemos con Dios, que estemos en esa comunión con el Señor. Y yo no quiero ofrecerle a usted, predicarle a usted un evangelio donde todo es gratis, donde todo es sí, vamos a orar y venga, y yo le voy a poner las manos sobre usted y traemos una botella de aceite y lo hacemos a la vieja usanza en los tiempos bíblicos. Usted sabe lo que era ungir con aceite. No es como lo hacemos ahora, que nos ponemos un poquito de aceite ahí, y si es de oliva, que es caro, entonces no, menos todavía. Mi esposa tiene unos vasitos de aceite que huelen exquisito. Entonces, imagínense si lo hiciéramos como en los tiempos bíblicos, era que le derramaban el aceite completo a uno. Vamos a orar y vamos a ungirlo con aceite, y entonces usted sale de este lugar ya con el favor de Dios. Queridos hermanos, vamos a necesitar quizás cambiar cosas en nuestras vidas. Si se ha estado preguntando, Señor, ¿por qué las cosas no salen como tú quieres? De repente es que estamos apartados del Señor. Pastor, yo estoy viniendo a la iglesia. Siga viniendo, pero venir a la iglesia no es suficiente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, como la santidad, como hablar las cosas correctas, decir la verdad, empezar a vivir una vida que le agrade al Señor. En una ocasión un joven me preguntó y me dijo, pastor, yo tengo una novia, ¿hasta dónde es permitido que yo puedo tocar a mi novia? Entonces le contesté de esta manera: ponte a pensar, cuando estás con tu novia en la visita, imagínate que de repente se aparece nuestro Señor Jesucristo ahí al lado. ¿Hasta dónde la tocarías? Ni la tocaría, me dijo. Bueno, el Señor siempre está con usted. Hay veces estamos haciendo cosas que tal vez no están agradando al Señor y queremos el favor de Dios. Pero no se puede servir a dos señores. Solo podemos servir a uno. Y si vamos a estar con Dios, no podemos ser amigos de este mundo. No podemos servir al Señor, estar con el Señor. Y si usted es un hombre casado, estar mandando mensajitos o conversaciones ahí todas extrañas con una jovencita, haciendo cosas que no le agradan al Señor. No se puede, queridos hermanos. Por eso le digo, yo no puedo ser un hombre irresponsable y venir a pararme acá, a hablarle y decirle que todo en el reino de los cielos es gratis.
La salvación es gratuita y ningún ser humano puede comprar la salvación. Pero la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor y por la cual viene el favor de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios está con nosotras, esa no es gratis. Se necesita vivir una vida que le agrade al Señor. ¿Verdad que ya no es tan fácil? Vean lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará favor del Señor. El justo, dice otra versión, pero esta versión dice el bueno. Entonces, ¿quién es el que va a alcanzar el favor del Señor? El bueno, el que vive bajo los principios que Dios nos ha dejado establecidos. Vivir entonces y hacer todo para el Señor. Eso nos lleva que vamos a vivir de una manera y hacer las cosas de una manera que todo lo que hacemos, la manera en que vivimos, va a ser agradable al Señor. No va a ser una manera desagradable. Si yo me paro acá en este lugar y les predico, y yo le puedo decir a usted, yo amo a mi esposa, y de hecho amo a mi esposa, pero si en casa yo la maltrato, la lastimo, la hiero, ando haciendo cosas que no le agradan al Señor y a ella tampoco, ¿usted cree que esa vida va a ser una vida haciéndolo para el Señor? No. Entonces el favor de Dios se va a ir de mi vida. El favor desaparece. Ya Dios no me puede dar su favor. Si yo empiezo a hacer todo para que mi vida le agrade al Señor, entonces Dios va a decir, como estás agradándome a mí, entonces yo te voy a otorgar mi favor, porque el bueno es el que recibe el favor de Dios en su trabajo. Y mire, aún una persona que no cree en Dios, si aplica este principio, le va a ir bien, porque Dios es fiel a su palabra. Cuando hace todo como para el Señor y no para el ojo del ser humano, el favor de Dios va a venir sobre la vida de esa persona. Y vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6 en adelante. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Una persona que goza el favor de Dios es alguien que se dedica a hacer las cosas como para el Señor. Yo no sé a lo que usted se dedica a hacer. Si usted es pintor, si usted es eléctrico, electricista, si usted echa tortillas, si usted vende en el mercado. Pero si usted le trabaja a alguien, usted no puede trabajarle a esa persona como que si no hay alguien que le está mirando por arriba. Usted tiene que hacer las cosas como que está sirviendo al Señor y no a los hombres. Porque tal vez alguien, ese jefe que usted tiene, al que usted le está trabajando, tal vez no mira lo que usted está haciendo. Pero ¿quién está mirando? ¿Sabe quién sí está mirando? Es Dios. Básicamente, yo en este momento no tengo como un jefe que me supervise. Y en este momento el pastor David está en Estados Unidos está haciendo un trabajo que va, de un material que va a venir a impartirlo acá en Nicaragua. Pero porque él no esté, que sería la persona que es el presidente de la junta directiva, la cual yo soy el vicepresidente, porque él no esté, no significa que yo voy a hacer un mal trabajo. ¿Por qué? Porque no le estoy sirviendo a los hombres, le estoy sirviendo a Dios. Imagínense que hoy
Pude haber delegado que predicara otra persona y haberme quedado en la casa. Como decimos los nicas, en chori chinele gancho. Tranquilo, relajado. Pero ¿quién va a estar mirando? ¿Sabe quién va a estar mirando? Dios. Ay, es que es fácil, pastor. Usted es pastor. No, es igual. Todo es lo mismo. Es como uno hace las cosas. Había un hombre que cuando daba la vuelta el jefe, le decía al otro compañero: yo voy a hacer unas sentadillas para que cuando aquel regrese me haya sudado y crea que he trabajado. Y decía: es que yo hago como que trabajo porque él hace como que me paga. Lo que no sabía es que un día lo escuchó el empleador. Y cuando ya iba a llegar, se fue por un lado y lo estaban mirando haciendo las sentadillas. Y el día del pago, cuando llegó a pagarse, le dice: bueno, aquí. Y le firma y tenía mucho menos en su pago. Y le dice: ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Es que sabes que como vos haces que como que trabajás, yo estoy haciendo lo que vos decís. Estoy haciendo como que te pago. Pero qué lástima llegar a ese punto y no entender que no debemos de vivir una vida sirviendo al ojo humano. Si su vida es del Señor y Dios está con usted, todo lo que usted y yo hagamos debe de ser para Dios. Amén, queridos hermanos. Todo tiene que ser para el Señor. ¿Usted quiere el favor de Dios? Tal vez mañana usted va a trabajar. Mañana empiece a trabajar en su lugar como para el Señor. Mire, hay personas que han venido a la iglesia y han escuchado este tipo de mensajes. O cuando empezamos a enseñar, si usted roba horas, si usted tiene un horario y usted no trabaja esas horas, está robando horas. Pero es que si esto no le sirve a nadie, y lo está agarrando y escuchan estos mensajes y empezamos a hablarle acerca de servimos al Señor donde quiera que estemos, porque en su trabajo y mi trabajo, usted y yo le estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Está entendiendo eso, verdad que sí? Y entienden estas cosas y ¿saben lo que hacen? Salen. Hay personas que han salido de este lugar y dicen: hasta aquí fue la última vez que yo tomé algo. Yo no vuelvo a robar. Y estaban robando. Y miren lo que acontece. Dios empieza a bendecir a estas personas como nunca antes habían sido bendecidas. ¿Sabe qué es eso? El favor de Dios. Porque empezaron a hacer las cosas como para el Señor. Génesis capítulo 39, versículo 21 en adelante. Otra vez. Mire quién está acá. Es José. Ya había sido acusado por esta mujer, la esposa de Potifar. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, o sea, su favor, en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía ahí, él lo hacía. Mire esa parte. Todo lo que acontecía en esa cárcel, ¿sabe quién lo hacía? José. Él era un preso. Cualquier otra persona dijo: yo que voy a estar haciendo nada, aquí me voy a quedar si ya estoy preso y estoy acusado y condenado como que quise violar a la esposa de mi amo, así que aquí literalmente voy a envejecer en esta cárcel. ¿Para qué voy a hacer algo? Pero ¿para quién lo estaba haciendo José? Aquí podemos ver el corazón de este muchacho. Él lo estaba haciendo para el Señor. Y este era un jovencito, no era un hombre viejo, para decir que el tiempo, la sabiduría. No, era un jovencito que había entendido que debía de hacer las cosas como para el Señor. Versículo 23.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban, ¿a dónde? Al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, ¿quién lo hacía prosperar? El Señor. ¿Usted necesita que alguien le ande siguiendo en su trabajo? ¿Que alguien lo ande supervisando? Ay, es que viera, tengo que estar encima de esta persona porque doy la vuelta y ya no hace nada. Doy la vuelta y se ponen a hablar. Cristianos, queridos hermanos, no ha sido una vez que han venido personas y me dicen, mire, hay veces la pienso para contratar a un cristiano, porque lo contrato y empiezan a armarme relajo. No trabajan bien, no hacen las cosas bien, le da vergüenza a uno. Pero si hiciéramos lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña que es para el ojo de Dios, entonces esta parte que ocurría en José, de este versículo, la última parte, sería también parte de nuestra vida. Lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Y si usted empieza a servir al Señor en su trabajo, todo lo que usted hace, lo hace como para el Señor, entonces esta porción también es para usted. Amén. El Señor lo va a hacer prosperar en todo lo que usted haga. Hay gente que dice, mire, me corrieron injustamente. Y hay ocasiones que así es. Hay veces que así es. Hay veces el jefe se enamora de la secretaria. Hay veces pasa lo contrario, la jefa se enamora del subordinado. Y si la persona no le hace caso, o tal vez le exigen algo a uno y uno por sus convicciones no lo hace. Hay veces que así es. Pero hasta el sol de hoy, yo no he conocido al dueño de una compañía que tenga un excelente empleado que quiera deshacerse de él. Tal vez a usted lo despidieron injustamente, pero tal vez, si usted alguna vez fue despedido, tal vez tiene que meditar y pensar, ¿realmente yo tuve responsabilidad en esto? El favor de Dios en ese momento se había ido de nuestras vidas porque no estábamos haciendo las cosas como para el Señor. Quizás usted trabaja en soldadura. El otro día miraba 2 fotografías de 2 trabajos exactamente idénticos, pero uno de los trabajos era un trabajo de soldadura. El que había hecho la soldadura, después de haber terminado, agarró un esmeril y le quitó toda la escoria y lo había dejado nítido. El otro simplemente soldó y se acabó. ¿A quién cree usted, si le tocara decidir al empleador quedarse con uno o con otro, con quién cree usted que se quedarían? Con el que hizo las cosas como para el Señor. Por eso hay gente que no son cristianas, que no creen en el Señor y están viviendo este principio. Y uno dice, pero ¿por qué le va bien? Tal vez tiene que preguntarse si nosotros estamos haciendo eso o más para que el favor de Dios esté sobre nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Así que recuerde que lo que estamos buscando es el favor de Dios. Y por lo tanto, a quien necesitamos agradar será al Señor, no a los hombres. Pero es que no me valoran. Estamos buscando el favor ¿de quién? De Dios. Es que no me consideran. No importa, usted está buscando el favor de Dios. Y mire lo que dijo Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo había entendido que lo que él necesitaba en esta tierra era únicamente el favor de Dios. En una ocasión, un miembro de esta comunidad recibió una amenaza. Quien te corre soy yo.
Cualquier persona se atemoriza, especialmente cuando se lo está diciendo su jefe o una persona de autoridad. Pero si usted está buscando el favor de Dios y usted está pidiendo el favor de Dios, viviendo como le agrada al Señor, haciendo las cosas como para Dios, ¿sabe lo que aconteció? El despedido fue el otro, no él. Una persona allá en Osana Central llega donde el pastor David y le dice: por favor, pastor, ore por mí. Y se reunieron allí, estábamos en la iglesia, y el pastor oró y le dijo: Señor, yo te ruego que el favor tuyo venga sobre esta mujer. Ella se fue a su trabajo al siguiente día. Ella le había dicho que estaban a punto de despedirla. Había un jefe de ella que vivía siempre maltratándola y estaba a punto de correrla. A la mañana siguiente, cuando llega al trabajo, después de esta oración, pero mire, esta mujer se había esforzado por hacer las cosas como para Dios y vivir para el Señor. Llegan al siguiente día y entrando a la empresa estaba esperándole el gerente general y le dice: yo necesito conversar con usted. Acaba de renunciar uno de nuestros gerentes y yo creo que la persona más idónea para tomar ese puesto es usted. Entonces ella estaba sorprendida y le había contado todo lo que estaba pasando al pastor David, y ella agarra el teléfono y llama al pastor David y le dice: pastor, le tengo algo que contar. Y ya le había contado todo lo macabro que estaba viviendo. Y dice el pastor David: en ese momento yo dije: ay, Señor, que no me diga que la despidieron. Y cuando empieza a hablarle y le dice, y ahora, ya le dice, ¿no?, que va a ser la gerente de esa área, y le tengo otra noticia, pastor. Ajá, yo voy a ser la jefa del jefe que me amargaba la vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando el favor de Dios está sobre usted, nadie lo va a poder tocar. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Por eso necesitamos el favor del Señor. El favor de Dios. Y eso es lo que decía Pablo: yo no estoy buscando el favor de los hombres. No haga las cosas para que lo vean. Haga las cosas para que Él le vea a usted. Va a ser una gran diferencia. Y por último, ¿qué vamos a necesitar para tener el favor de Dios? Es creer que ya lo tenemos. Necesita creerlo. Cuando alguien cree que tiene el favor de Dios y está buscando trabajo, ¿sabe a dónde va a meter sus papeles? A lugares que normalmente no lo lograría. ¿Sabe a dónde va a tratar de vender el producto que está ofreciendo? En lugares que humanamente no se pueden. Hace un tiempo atrás una persona me pidió oración por un trabajo y estuvimos orando porque estaba aplicando en un lugar. Por razones de seguridad no puedo mencionar el lugar. Y me dice: pastor, ore. ¿Sabe cuántas personas aplicaron a este empleo? 200 personas a ese puesto. La probabilidad, pastor, es muy pequeña que yo sea la persona. Vamos a orar para que el favor de Dios esté con usted en esas entrevistas. Un día de estos me llamó y me dijo: esto es increíble, pastor. Esto solo Dios lo puede hacer. Ya me llamaron que yo fui la persona seleccionada. ¿Sabe a qué se debe? Al favor de Dios. Pero esta persona fue a ese lugar creyendo que el favor de Dios ya estaba en su vida. Usted no puede ir por la vida diciéndole: Señor, yo te pido tu favor y voy a empezar a hacer las cosas para ti, y después decir: ¿y será que lo tengo? Usted tiene que creerlo, porque así funciona. Y cuando uno cree, entonces actúa con la fe que se requiere. Cuando era un jovencito,
Todavía salto, pero no tanto como en ese tiempo. Saltaba mucho. Entonces saltaba con impulso, sin impulso, como fuera, pero saltaba bastante. Y habían momentos que en mis vagancias andábamos en unos lugares que le llamábamos zanjones, que eran unas especies de cauce. Y mire cuál era nuestro juego, era correr y saltar de un lado al otro. Esa era parte de nuestros juegos. Y yo podía ver cuando alguien no tenía confianza en sí mismo, porque corría y llegaba a la orilla y se detenía, y volvía y regresaba, y finalmente nunca saltaba. Pero en mi cabeza yo decía, yo sé que yo salto bastante, y me asomaba y yo sé que puedo hacerlo. Y muchas veces salté sin mirar, y gracias al Señor que todavía estoy con vida aquí. Pero sabe, gran parte de los saltos que di en ese tiempo y llegué hasta el otro lado, algunas veces no llegué de pie, llegué con esta parte del estómago. ¿Sabe por qué fue? Porque yo tenía la confianza que podía hacerlo. Si usted no tiene la confianza en usted mismo de que ya esta noche va a salir de este lugar con el favor de Dios, entonces va a seguir en la misma situación. Va a seguir igual. Yo me imagino a José siendo llevado a la cárcel, lo empujan ahí, los otros esclavos lo meten y él se pone de pie, se sacude el polvo y empieza a hacer las cosas bien. Y en su mente, estoy convencido de algo, él estaba diciendo, yo sé que tengo el favor de Dios y Él me va a dar la gracia delante de este hombre a quien voy a empezar a servir. Me acuerdo un día que me llama en la empresa donde trabajaba, las estructuras organizacionales eran bien disciplinadas. O sea, normalmente un jefe nunca venía de más arriba, venía a hablar con uno, siempre lo hacía a través del jefe inmediato. Un día llegó uno de los gerentes y me dice, necesito hablar con usted, venga por favor. Entonces, cuando yo estaba ordenando algunas cosas para salir, usted viera lo que me decían mis compañeros, porque eso no era normal. Me decía uno, ¿qué hiciste? Y otro me decía, ahora sí, hermanito, cuando eso pasa aquí, es que te van a despedir. Si no nos vemos más adelante, pues ya sabes, oíste, mucho gusto. Y me empezaron a decir eso, y le voy a confesar algo. Yo empecé a sentir temor, porque somos humanos. ¿Sabe qué edad tenía? 21 años. Estaba recién casado. Y yo dije, Señor, ¿será que este fue mi último día de trabajo aquí? Y me volteo y le digo a estos compañeros, no, eso no va a pasar conmigo. De seguro me están llamando para decirme que me van a aumentar el salario. Y ellos, mire, se echaron a reír. Pero yo les dije eso así de una manera bien confiada. Aunque honestamente le voy a decir, no es que uno no va a sentir ese temor, es normal. Esa adrenalina que corre por el organismo. Pero fui a la reunión y la persona me estaba esperando y me dice, mire, hemos decidido que ya su puesto laboral no va a ser este. Usted va a cambiar de puesto laboral, va a dejar de ser, va a estar en esta categoría y va a entrar a esta nueva categoría. Y era al fin y al cabo un aumento salarial. Pero ¿qué pasa si uno empieza a comerse las uñas y decir, ay Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y mire, aún si uno va a un lugar como ese y lo llevan a la cárcel, como el caso de José, el que tiene el favor de Dios sabe que eso también va a ser para el bien de su vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que usted tiene que creerse que ya es alguien que tiene el favor de Dios. Vean lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 5. Y vamos a retomar ahora Nehemías. Y dije al rey,
si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, o sea, lo que le había orado, el favor de Dios, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Empieza a hacer una lista de peticiones. Cuando llega a este punto, ya pareciera que va como exagerando. El rey lo había visto triste y le dice al rey, ¿qué es esto que está pasando contigo? Te veo triste. Y él le dice, sí, lo que pasa es que la ciudad de mis padres está quemada, están avergonzados los que están viviendo ahí. Y el rey le dice, ¿qué pides? Y mire la pequeña lista que le está diciendo. Pero no se queda ahí, versículo 8. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, aquí viene la parte medular, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Este rey pudo haber dicho, ve qué alegre está este, me está pidiendo vacaciones indefinidas, irse a edificar una ciudad, me está pidiendo que le dé cartas como que va de embajador, me está pidiendo también que le dé madera para ponerle madera a las puertas, madera al palacio y madera para hacer una propia casa para él. Este no va a querer regresar. Pero ¿por qué le concede todas estas peticiones el rey? ¿Cuál es la razón? Porque el favor de Dios estaba sobre la vida de Nehemías. Entonces usted enfrenta situaciones que parecen malas, porque esta era una mala situación en la que estaba el pueblo de Israel. Y Nehemías había orado y había estado llorando por sus hermanos. Pero algo malo, mire cómo el Señor lo transforma y lo convierte en bueno. Y si usted lee la historia de Nehemías, se da cuenta que Nehemías pudo en tiempo récord edificar el muro de Jerusalén y volver a restablecer el orden en ese lugar. ¿Cuál es la razón, queridos hermanos? El favor de Dios sobre su vida. Así que usted tiene que salir de este lugar y creer que ya Dios le ha otorgado el favor, su favor. Atrévase entonces a hacer cosas que normalmente usted nunca haría. Usted va a llegar a lugares que nunca llegaría. ¿Cómo termina la historia de José? ¿Sabe por qué José pudo servirle al copero y al panadero? ¿Por qué tuvo ese contacto con ellos? Porque había decidido vivir para el Señor, hacer las cosas para el Señor, y el favor de Dios estaba sobre su vida. Y esa fue la manera en que Dios utilizó para que él se pudiera contactar, nada más y nada menos, con el faraón. Del lugar más oscuro de su vida, que era la cárcel, saltó para convertirse en el primer ministro de Egipto, la primera potencia de ese tiempo. ¿A causa de qué? Del favor de Dios sobre su vida. Así que, queridos hermanos, esta noche, usted que ha venido a este lugar, permítame profetizar esto sobre usted. El día de hoy Dios está otorgando su favor sobre tu vida. Eso significa que serás bendito en todo lo que hagas para gloria de su nombre. Amén. El favor de Dios sobre ti. ¿Qué va a hacer cuando salga de este lugar? Siempre le hago la misma pregunta, ¿lo ha notado? ¿Va a seguir viviendo como cualquier persona en esta tierra? Dejar a los niños venir a mí, dice la Biblia. ¿O va a salir de este lugar diciendo, Padre, esa palabra
me pertenece. Esa palabra es mía. Cuando salí de secundaria, a mí me dieron una beca en la universidad. Recuerdo, era la primera universidad privada de este país. Me dijeron, alguien oró por nosotros y dijo esto: Señor, yo declaro, aparte del favor de Dios sobre la vida de estos muchachos, que las mejores universidades van a ser para ellos. Y cuando Él dijo eso, yo dije para mí, yo voy a ir a la mejor universidad que tiene mi carrera y voy a ir a solicitar una beca. Y cuando fui a la universidad, me dijeron, sí, nosotros le damos una beca al colegio donde usted estudia. Estos son los requisitos, y me dieron los requisitos. Todos los requisitos los tenía, exceptuando uno: no era el mejor alumno del colegio. Estaba en los 3 mejores, pero no era el mejor. De hecho, me ganó una muchacha. Y cuando fui, miré la lista, iba, lo tengo. No lo tengo. Regresé a casa, triste. Pero dije para mí, ese hombre que oró dijo, las mejores universidades. Señor, y esta es la mejor universidad. Yo creo que esto es para mí. Y fui a hablar a la dirección y le dije, mire, yo sé que a ustedes le entregaron una beca. Y me dice la subdirectora, que fue la persona que me atendió, pues nosotros no sabíamos nada de esto. No estamos enterados de esta beca. Así que, como no estamos enterados de esta beca y nadie se ha preocupado por buscar esta beca es suya. Ella me hizo una carta y decía, era una carta dirigida para esta universidad: hemos seleccionado como directores de este colegio, y después estaba escrito mi nombre, para que sean merecedor de la beca que ustedes cordialmente nos han ofrecido. Mire, yo salí de ese lugar y yo miraba ahí mi nombre, y para mí era una cosa increíble. Yo decía, aquí está, la beca tiene mi nombre. Y cuando fui y entrego la carta a la universidad, la persona que estaba haciendo la matrícula me ve y me dice, felicidades, bienvenido, ahora usted ya es un estudiante de la parte privada de la UCA, INSEF UCA. Salí de ese lugar, creo que si me atropellaba un carro no lo hubiese sentido. Pero ¿sabe dónde empezó todo? Con aquella palabra que ese hombre dijo, las mejores universidades. También ese hombre dijo, Señor, las mejores esposas y esposos. Entonces, cuando miré a la que hoy es mi esposa, dije, Señor, las mejores esposas, ahí está. Queridos hermanos, créaselo, porque usted ya tiene el favor de Dios sobre su vida. Amén. Créaselo. Créaselo, porque ya hoy Dios se lo ha otorgado. Póngase de pie si es tan amable. Y vamos a concluir esta primera parte. ¿Sabe a dónde? En la presencia del Señor. ¿Por qué no viene acá al frente? Por favor, venga. Vamos a terminar clamando al Señor, pidiendo su favor, que es el primer paso. Le vamos a decir, Señor, dame hoy tu favor. Venga, no se quede ahí en su asiento. Hemos venido esta noche a buscar el rostro del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. Si hacemos los asientos hacia atrás, por favor, si es tan amable, disculpe que le estemos incomodando, pero queremos tener este tiempo en la presencia